A ver, yo te leo todas las notas a pie de página. No me interesa lo que dice el corpus, te leo todas las notas. ¿Sabés lo que me encuentro en la nota de Sebastián? Porque vos decís, bueno, ¿qué te encontraste? A Kuhn, te encontraste a, qué sé yo, a Duverger, te encontraste... No, me encontré a la serie Merlí. No, no sé cómo llegué a Merlí, me encontré la serie Merlí. Voy caminando y me encuentro viernes 3 a.m. Sigo caminando, vos te reís, yo leí esto, lo leí, aunque no lo puedas creer, y te vas a encontrar, y así empieza a armarlo. El armado de las notas a pie de página realmente es una de las cosas que creo que tiene más enriquecimiento y más para sacar jugo. ¿Por qué? Porque acá empieza la ruptura que pretende, que propone y que consigue Sebastián en su obra, que tiene que ver con salir de un paradigma tradicional, de un paradigma viejo, de un paradigma poco amigable para las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones estoy hablando la juventud de los 20 años, que Dios permitiera que fueran abogados de esa edad, pero no llegaríamos a tener demasiados. Las jóvenes generaciones somos todos nosotros, que estamos entrando desde un paradigma transicional, de esta ruptura entre lo tradicional y lo nuevo, y no sabemos bien ni qué es lo tradicional ni qué es lo nuevo, ¿no? Entonces no somos ningún helado, pero sabemos que ningún helado sirve, científicamente hablando. Entonces, te atrae a través de algo que entiende que vas a conocer. Y esta es la primera estrategia que en metodología funciona. El interés. Yo tengo que generar interés en quien lo lee. Tengo que transmitir el interés que a mí me produjo un hecho, una situación, un acontecimiento. Tengo que tener el interés. De hecho, las primeras líneas de Sebastián son estas, ¿no? El interés, lo que te atrajo, lo que te tornó relevante, que lo sacás de la realidad y decís, quiero esto para mí, para desmenuzarlo, para entenderlo, para ir por más. Y esto él lo consigue. Lo consigue en esto, a través de, te cita, no sé, 3 estrofas del Martín Fierro. Ah, mira, y vos yo no lo leí, mira, no sabía que era el Martín Fierro y ahora lo vengo a tener en el libro de metodología. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver ya metodológicamente? ¿Cómo te ingresa Sebastián a las fuentes? Porque el gran tema de la metodología, todos los que estamos en esto y tenemos que corregir y ver tesis de doctorado y ser jurado en doctorado y en maestría y en concurso docente y en concurso profesional, y realmente a veces parece un castigo, ¿no? Como que te están odiando tanto que te dicen, andé, dedícate a eso. Porque uno dice, ¿desde dónde, no? ¿Desde dónde encaro? Bueno, mira, vos tenés que encararlo literalmente. Sí, está bien la idea, la hipótesis, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, tenés que encarar desde algo que realmente vos digas que significar a vos como transferencia, te lo transfiero. Y ya cuando vos conseguiste transferir ese interés, empezás a avanzar en lo que es la ciencia. Empezás a ir un escalón más de lo que ya se dijo. Entonces, ¿qué es lo que te da, Sebastián? Te da llaves. Llaves que son las de difícil acceso. Te da un manojo de llaves. Y entonces, en ese manojo de llaves te dice, mira, la hipótesis. Mira, vos podés tener hipótesis de trabajo, hipótesis de campo, hipótesis principal, hipótesis accesoria. Mira, preocupate más que por la hipótesis per se como diseño, preocupate por cómo vas a compilar los datos, por dónde los vas a buscar, por dónde vas a ir. Y entonces él agarra y dice, mira, yo voy a empezar así. La metodología de la investigación no es mi universo. Eso es un universo que ni siquiera sé si existe para alguien. Yo voy a hacer una metodología de investigación para las ciencias jurídicas. La ciencia jurídica, yo voy a ir todavía un poquito más adentro y voy a ir al corazón. Y el corazón es el derecho. En el derecho yo ya voy a marcar, más allá que él siempre está, él me dijo, no me elogies, bueno, yo no te elogio, te voy a criticar, Sebastián, más allá de que él habla de la objetividad, y con esta palabra, tal vez ahí sí se vas, habría que hacer como un poquito, a mí me gustaría un poquito más de trabajo de tu construcción de la objetividad, yo sé cuál es y por eso lo entiendo. Plantea objetividad, no ideologías, no como este manto de la adjetivación, de la calificación. Y por un lado sí, por un lado no. Porque una vez que yo te digo, mira, está bien, yo esto te lo tomo, pero una vez que vos me decís que derecho para vos tiene como materia prima los hechos, las normas y los valores, ya me estás dando una posición totalmente subjetiva de qué es para vos el derecho.
Entonces, que es el punto de partida de Sebastián, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo digo, bueno, pero me acaba de decir que es objetividad, pero me hiciste un contenido de derechos que claramente me marca tu posición frente al derecho. Bueno, de esto se trata. La objetividad. ¿Qué objetividad? Bueno, claramente no es la objetividad de que no puede estar mi subjetividad, porque es imposible. Somos ciencias sociales, somos sujetos, es imposible. Lo que está planteando es la pulcritud, si se quiere, de lo emocional en el impacto de ese interés que vos encontraste. Y esto es un gravísimo trabajo que tenemos los que acompañamos a un tesista, en cualquier instancia. Y si somos abogados y abogadas, muchísimo más, porque cuando yo esto que estoy diciendo lo llevo, lo plasmo, se convierte en un escrito. Se convierte en cómo presento un escrito, una defensa, una contestación, un alegato, un recurso. Entonces, ¿qué empezamos a detectar? Que la metodología de la investigación que plantea Sebastián claramente está pensada para abogados y abogadas y gente que se está formando en las ciencias jurídicas. O sea, en esto está totalmente pulido el perfil del tipo de metodología de la investigación que él focaliza. Y entonces, de esta manera, vos me podés decir, bueno, pero yo en un escrito de litigio, voy a citar a la serie Versalles, temporada 2 capítulo 4 y en una de esas, ¿sabes que sí? Y en una de esas, ¿sabes que sí? Entonces de repente me empieza a dar aire, me empieza a dar oxígeno. ¿Por qué? Porque me sacan de la codificación, de esas cuestiones ya tan estancadas y que hacen que la metodología sea tan mal vista, tan vilipendiada, tan rechazada por todos nosotros, y me la lleva al hábito de lo que conozco, de lo cotidiano, de lo que manejo, porque seguramente cuando estoy hablando entre colegas, yo voy citando cosas que leí, que escuché, que tuiteé, que tiktokeé, pero claro, yo cuando llego al escrito, el escrito ya tiene todo un protocolo, indefectiblemente, y entonces es como que lo saco. Bueno, Sebastián me dice, no, lo podés poner, pero simplemente con una honestidad científica. Entonces no me lo vengas desde el violín que quiere conmover la voluntad de quien va a tomar la última palabra en el caso. No vayas por ese lado que ese sería un golpe bajo. Tómamelo científicamente. Entonces, claro, me recientifica de repente el arte. Entonces en el arte me entra la canción, me entra el poema, me entra la novela. En un momento estamos planteando, él está haciendo una discusión entre Nino y los conceptos que hay, si son evidentes o no. Entonces está peleando, hace pelear más o menos a Descartes y a Nino, una cosa que les encantaría a los dos si estuvieran vivos, y de repente te tira el principito. ¿No? Y vos de repente decís, ¿cómo te las ingeniaste? Bueno, porque tiene un hilo conductor, que es de la verdad objetiva de la ciencia. O sea, es una clase magistral realmente, es una clase magistral de cómo encarar un proyecto científico de las ciencias jurídicas en cualquier dimensión, sea académica o sea profesional. Para ir cerrando, porque de esto estoy en 16, me dijeron 20, así que estoy bien, pero vamos a ir cerrando en algo que me parece tremendamente novedoso, que es otro permiso, otra autorización, porque los abogados necesitamos que nos autoricen. Vieron que siempre nos dicen que no, necesitamos autorizaciones. Eh, Sebastián, ¿saben a qué nos autoriza? A confiar en las fuentes públicas. Nosotros pertenecemos al espacio público, sin embargo, difícilmente citamos más que lo único que nos corresponde y entendemos que es procedente como una casuística de la Corte Suprema. Y entonces Sebastián se tira a la pileta y dice, no, mira, anda a la página de argentina.gov, anda a la de SIGEN, anda a la de SIG, anda a la de SAIG, o sea, anda, busca, indaga, movete. Navega en el espacio que nos es propio. Nosotros tenemos un espacio propio que es el Estado. Somos abogados y abogadas porque ha sido reconocido por el Estado este conocimiento. Y él dice, esta puerta no se está usando. Para que se den una idea, en un momento a mí me da mucha risa porque yo siempre le digo lo mismo a los alumnos, que es boletín oficial. Fuente inagotable, imprescindible, boletín oficial. Y sin embargo lo tenemos que escribir, lo tenemos que decir, porque lo damos por sentado y sin embargo nadie acude al boletín oficial. Y realmente es mágica la fuente, ¿no es cierto? Así como esto, toneladas hay de fuentes, toneladas. Para que se den una idea, eh, hay 40 obras citadas en la bibliografía. No más, porque esto es lo que les decía, esta humildad que él tiene, esta honestidad.
más de la mitad son nacionales. Hay muy poco internacional, muy poquito. Esto también me parece maravilloso, porque la realidad es que la ciencia argentina produce mucho, pero somos muy poco generosos para autocitarnos, no, para citar a los demás. No nos citamos, no nos citamos. Pero si yo sé que le acabas de sacar, Agustina, un trabajo que es formidable, pero como que entiendo que me paga más Weber. Como que yo pongo a ver, me paga más que Iglesia, ¿no? O sea, como que tendenciamos penosamente, es una autocrítica, tendenciamos, bueno, este libro es un libro que mayoritariamente es nacional, o sea, es bien, bien, acá la bicolor tiene presente. El último que quiero destacar, porque realmente es un lujo la obra, lo último que quiero destacar es la humildad etimológica de Sebastián. No usa no solamente ninguna palabra por la galería, sino que cuando considera que alguna palabra puede ser puesta en tensión ideológica, subjetiva, cuestión, acude al diccionario. Automáticamente va a un diccionario, no se le caen los anillos por ir al diccionario, algo que hemos perdido como costumbre. Va desde el DRAE hasta los diccionarios específicos de política, porque como él es politólogo, tiene sus investigaciones en política. Me parece excepcional recuperar la fuente de los diccionarios profesionales y de nuestra lengua, que por demás rica lo es, para presentar un proyecto de investigación. O sea, que en esto que les presenté, que es nada más que mínimo, porque realmente es mínimo, cuando acceden a la obra se dan cuenta que es por demás vasta, inagotable, me parece que están puestos los principales puntos de innovación y el sentido. Yo lo último que me pregunté fue, ¿por qué Sebastián publica en el 2020? ¿No? Un año que fue realmente una pesadilla literal, y él lo que hace es decir, bueno, esto que es realmente otra pesadilla a nivel científico, te la voy a llevar de un modo donde hizo un punto de inflexión la pandemia, que fue empezar a tornar amigables contenidos arduos. Este es un contenido pedagógico, amigable, accesible, honesto, ágil, así que lo único que queda es escuchar al autor y después salir a leer la obra y ponerla en práctica. La gran política de Sebastián es hacer, bueno, acá entonces está dado. Gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Bueno, entonces lo invitamos a Sebastián que comente su obra y los Bueno, comentarios que acabas de hacer vos también. bueno, bueno, gracias, Vero. Realmente te agradezco mucho tu generosidad de estar aquí hoy con nosotros, con nosotras y tus comentarios, siempre enriquecedores, siempre honestos también. Así que gracias, gracias. Bueno, agradezco a Viviana, Agustina, por haberme invitado a presentar esta obra y a través de ellos a la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado. Estoy muy honrado de participar en esta actividad. Y solo algunas consideraciones, porque ya Vero dijo mucho y creo que honestidad y también una lectura profunda de la obra, que efectivamente no es una obra pretenciosa, efectivamente, intenta ser una guía. Me gustó mucho tu imagen, Vero, de las llaves, ¿no? Es eso, justamente, abrir las puertas, despertar la inquietud por la investigación, abrir puertas y que cada uno haga su camino, ¿no? Eh, y también responde a un interés propio por entender la metodología de la investigación, que en algún momento tuve esa misma sensación de intríngulis, ¿no? De leer textos que no me llevaban a ningún lado concreto. Por eso la obra se llama Metodología aplicada a la investigación jurídica. Y bueno, resulta obvio decirlo, pero vamos a decirlo una vez más, la investigación no es ajena al derecho. Yo considero que es un área más del derecho, porque sin ella no tendremos una mirada integral del derecho. Y ahí también te estoy dando una definición, ¿no? Una mirada parcial del derecho.
si no investigamos. Veremos una parte de la película y no toda la trama. ¿Por qué digo esto? Porque mi perspectiva, eminentemente, como bien también lo aclaraste, Vero, es sociológica, ¿no? Como politólogo no podría ser de otra manera, muy familiarizado con la sociología del derecho. Bueno, entonces considero que la investigación integra el análisis normativo, integra el análisis normativo de una manera necesaria. ¿Por qué? Porque permite entender a la norma, permite entender al acto jurisdiccional, permite entender a la sentencia, permite entender entonces a estos productos institucionales barra normativos como parte del ciclo de formación de políticas públicas. Y esto es algo en lo que he tratado de poner énfasis, en el análisis de políticas públicas que en nuestra carrera, abogacía, pasa, se ve tangencialmente, apenas si es mencionado. Entender que el producto normativo es una parte de ese ciclo de formación de políticas públicas. Desde cómo se debate, se discute, se piensa en una política pública, hasta su efectiva implementación, que también de esto se ocupa el análisis de políticas públicas, la implementación, la evaluación. Bueno, como bien también resaltaste, Vero, y te lo agradezco, el énfasis también está puesto en la necesidad de adquirir herramientas metodológicas para acceder a la información pública, si se quiere, como técnica investigativa, que requiere, como digo, habilidades para saber por dónde buscar, ¿no? De qué manera. El uso de la entrevista también es muy valiosa, un recurso que he utilizado mucho en los últimos años. Bueno, yo creo que hay dos planos en la información pública, ¿no? Nosotros quizás, como bien dijiste, estamos acostumbrados a la información pública de tipo normativo, pero después hay otro tipo de información pública muy valiosa que tiene que ver con la implementación de la política pública, ¿cierto? Hablo de población afectada por una determinada política, recursos que se destinan, si efectivamente lo que es programático luego es operativo, ¿no? Bueno, de todo esto también nos ocupamos en la investigación. Ahora, desde el punto de vista general, obvio es decir también que la investigación es un derecho ciudadano fundamental y en un ámbito de pluralismo, de tolerancia, que enriquece y fortalece el debate público. ¿Por qué digo esto? Y lo hablábamos el otro día, Verónica, en una charla que tuvimos sobre derechos humanos, porque la ideología como conflicto es aquella opinión sin mayor sustento, ¿no es cierto? Más que la propia convicción, el propio sesgo. En un ámbito investigativo, bueno, si no tenemos herramientas metodológicas para sostener aquello que estamos queriendo transmitir, bueno, estamos realmente careciendo de esa fuente que justamente tenemos que poner a disposición de la comunidad académica para su verificación, contrastación y en todo caso cuestionamiento de aquello que se dice con una metodología más sofisticada, más completa, más exhaustiva o con otras estrategias investigativas. En definitiva, lo que quiero decir, salimos de la discusión ideológica y entramos en la discusión metodológica. ¿Por qué digo lo que digo? Entonces me parece fundamental en este sentido tener la herramienta del acceso a la información pública. Bien dijiste también, Verónica, el camino investigativo puede tornarse incierto, confuso, podemos sentir que por momentos no estamos avanzando hacia ninguna meta clara, o que no encontramos aportes al estado del conocimiento sobre el tema elegido. Este es un tema central que genera perplejidad. También, como en tu caso, suelo ser consejero de estudios, director de planes de tesis. Y bueno, uno trata de transmitir esta necesidad de que aquello que estamos trabajando investigativamente tiene que ser un aporte al estado del conocimiento sobre el tema elegido. Que no se trata de reescribir un guión, se trata de deconstruir aquello que
forma parte del acervo de conocimientos de nuestro campo de estudio, de nuestra área de estudio. Y entonces, cuando comprendemos el contexto social y cultural del mundo jurídico, ahí es donde se amplía notoriamente el abanico de temas y el modo en que pueden investigarse en el campo del derecho. Ahí es donde aparecen más claras las estrategias investigativas para generar justamente ese aporte. Y para ello, otra cuestión fundamental, que me hubiera gustado enfatizarla más, que es la interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad, es decir, con el conocimiento jurídico no nos alcanza. Por esto mismo que decía, tenemos que acudir a distintas disciplinas, pero fundamentalmente al análisis de políticas públicas. Todo investigador e investigador que se precie de tal tendría que hacer cursos sobre políticas públicas. Pero bueno, según el área de interés, a la sociología, a la historia, a la economía, a la ciencia política, a la estadística, la interdisciplinaridad me parece fundamental. Verónica, Viviana, entiendo que Agustina también está familiarizada en leer proyectos. Bueno, vemos todo el tiempo proyectos que explican lo jurídico por lo jurídico mismo, por la norma. La norma se explica por la norma. Lo decía Viviana, que a propósito les comento que sus reels, Verónica y Viviana, tienen mucho éxito en Instagram. Viviana, vos lo decías en un encuentro anterior, el cuento de la buena pipa. Como en un cuento de la buena pipa, repetimos y repetimos, y citamos la norma, y citamos la doctrina, una y otra vez. Bueno, me parece que la interdisciplinaridad también nos abre el campo de conocimiento, nos abre las perspectivas. Bien, después el énfasis, también dicho por Verónica, de las estrategias metodológicas, que me parece fundamental para, bueno, generar conocimiento científico desde la observación empírica. Esto también quiero destacarlo, la necesidad de observar, esto es, analizar un tema en un periodo de tiempo determinado, de una manera rigurosa y sistemática. Me parece que también hay carencia en muchos de los proyectos de tesis que todos los días vemos de esta observación secuencial desde distintas aristas y puntos de vista posible. Me parece que hay una mirada en muchos casos sesgada, parcial, apresurada, donde los hechos pareciera que se resuelven con postulados ideológicos. Su interpretación, digo, ¿no? Me parece que antes de empezar a propiamente generar opiniones, tenemos que tener la mirada más exhaustiva sobre aquel escenario que queremos analizar. Y algo más, que no está en el libro, pero que suelo dar en mis clases como receta de cocina. Entender que un problema de investigación se compone de varias partes, que a lo sumo faltan en los proyectos de tesis. No los vemos con claridad. Por supuesto, formulado como pregunta, enunciado como pregunta. Al menos dos variables. Una unidad de análisis y un módulo espacio-temporal. Algo tan sencillo, esa fórmula tan sencilla, al menos dos variables, unidad de análisis y módulo espacio-temporal. La unidad de análisis es aquel objeto de estudio al que se van a vincular las variables, comportamiento electoral, ciudadanía, ¿no es cierto? Electores, electoras. Ahora, y por supuesto un tiempo y un espacio. Agrego algo más, Vero, para mi colección desopilante. Estoy enseñando unidad de análisis con Tangalanga, que es un señor que hacía bromas telefónicas, para explicar lo desopilante que puede ser no saber cuál es nuestra unidad de análisis y a dónde tenemos que ir a buscar la información. Y de repente se te rompe la aspiradora y le vas a reclamar al que arregla los ascensores. Porque vos le atribuís una relación de causalidad a la aspiradora y al ascensor.
Desopilante. Bueno, justamente esto lo vemos en los proyectos. No sabemos cuál es nuestra unidad de análisis, cuál es nuestro universo de estudio. No sé cómo voy con el tiempo. Ustedes díganme si vamos bien. Vas 15. 2 minutos más. Algo que Viviana suele decir de una manera muy clara y contundente. Más allá de esta motivación académica por salir de la repetición y empezar a producir, a generar conocimiento, y que hace a nuestro desarrollo profesional, a nuestro desarrollo, a nuestra capacidad crítica, hay una motivación práctica insolayable. Esto lo tomo de lo que he escuchado de Viviana y adhiero. No pocos aspirantes a títulos de posgrado van advirtiendo que su progreso académico y, en definitiva, el logro de la meta perseguida depende de un entrenamiento adecuado para investigar. Y además, la persona que se dedica a la docencia, si no acompaña la habilidad investigativa, cada vez más es una pieza de museo. Porque las unidades académicas se les pide un incremento en el campo investigativo, en los centros investigativos y en la producción de conocimiento. Esto también es ineludible. Bueno, con esto cierro. Si no hay, si ya creo que me quedé corto, bueno, si hay alguna pregunta, por supuesto a disposición. Agradezco nuevamente, muy honrado. Esto pone en valor realmente el esfuerzo que uno hace para producir. Vos dijiste, Vero, justamente en el 2020, ese año tan feo, tan triste, es realmente un honor. Reconforta mucho que estemos aquí en este ámbito y que me acompañen en la presentación de esta obra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, Verónica. Siempre es muy alentador como conversar alrededor de un escrito, de una idea, de un desarrollo, ¿no? Sabiendo también, digamos, el trabajo, todo lo que ponemos, ¿no? Cuando encaramos un escrito, ya sea una obra, ya sea un paper o una investigación, o bueno, pero también me parece a destacar, antes de pasar a las preguntas que hay por allí, destacar también lo que señalaba Sebastián, eh, que tiene que ver un poco con, bueno, poder animarnos o animar también a quienes estudian con nosotros a incorporar otro tipo de conocimientos, a soltar un poco como esa suerte de seguridad que nos da el deber ser y el análisis estrictamente normativo, ¿no? Como porque en general estamos un poco, hemos aprendido, digamos, el derecho de esa forma. Y entonces la posibilidad de trabajar con literatura gris, a lo que yo le llamo literatura gris, que es básicamente eh, producida por los ministerios, por las políticas públicas, ¿no? Por incorporar eso a nuestros análisis, me parece también de destacar en lo que señalaba Sebastián. Si les parece, hay un par de comentarios y preguntas. Eh, bueno, muchísimos estudiantes que tuvieron con Sebastián el seminario de metodología, entre otros dicen un orgullo tener este docente, no solo por sus conocimientos, sino por su calidez humana, siempre adaptado a la realidad en la que vivimos, un placer escuchar a Sebastián. Bueno, hay un montón de este tipo de comentarios, así que bueno, nada, a mí personalmente me pone muy contenta y muy orgullosa que Sebastián forme parte del elenco de docentes de esta escuela. Y por aquí hay una pregunta de Romina Luna que le pregunta a Sebastián, ¿qué criterios determinan que una fuente de información sea fiable o sea confiable? Eso te quería preguntar, Romina.
Bueno, Viviana, Verónica, por favor, ayúdenme con la respuesta. Eh, Voy a decir, gracias por la pregunta. Ante todo, me parece muy importante esa pregunta. Hay un presupuesto de fiabilidad respecto de la fuente oficial. ¿Estamos de acuerdo en esto? El presupuesto con el que tenemos que trabajar como investigadoras e investigadores es que la fuente oficial es verídica, salvo prueba en contrario. Ahora, lo que puede suceder con la fuente oficial es que carezca de algunos elementos que la ley de acceso a la información pública prevé, ¿no es cierto? Que no sea actual, que no sea completa, que sea parcial y peor aún, que sea inentendible. Que yo pregunte algo y me contesten con una planilla de cálculos matemáticos, o sea, puede pasar eso, ¿cierto? O datos desorganizados y uno tenga que ponerse artesanalmente a organizar todo su universo de datos. Pero más allá de esto, la fuente oficial es la primera en el orden de prelación. Justamente las fuentes alternativas, centros de investigación, universidades, ONGs, deberían suplir esas carencias que quizás podemos encontrar en las fuentes oficiales. También sepamos que en el campo del Estado, de la administración pública, como bien dijo Agustina, y vos también, Vero, lo dijiste, hay un universo de información y cada vez más sofisticada, hay mucha información. Eh, y entonces me parece que quizás lo que no podemos encontrar en un lugar lo podemos encontrar en otro, siempre moviéndonos dentro de la administración pública. Hay mucha información disponible y hay mucha gente trabajando en función de esa producción de información. Y esto, lo que antes se denominaba como cultura del secreto o la cultura de la no información, me parece que hace unos cuantos años que ya cambió el paradigma, ¿no? Pero bueno, la información pública, centros de estudio, universidades, ONGs, como dije, eh, lo que no podemos de ningún modo hacer desde mi punto de vista es citar como primer fuente de información otra opinión. Un poco voy al comentario de Viviana. Digo, lo digo porque lo dijo tal autoridad académica, institucional, política. Ese sería el último recurso, ¿no? Sustentar mi opinión en lo que denominamos como cita de autoridad. Pero bueno, quiero, Verónica, Viviana, por favor, si quieren agregar algo. Bueno, yo levanté la mano porque quería hacer algunos comentarios, pero bueno, para completar un poco la idea, la respuesta a esta pregunta muy buena, yo creo que está en nosotros como investigadores validar la fuente. ¿Y en qué medida validamos la fuente? Depende de cómo interrogamos a la fuente. Y de cómo interrogamos a la fuente depende el provecho que le podemos sacar a la fuente. La fuente está ahí. ¿Cómo la vamos a validar? Si va a ser un presupuesto o no va a ser un presupuesto, va a depender de cómo nosotros interroguemos a la fuente. Para un investigador, a lo mejor una fuente no le sirve de nada. Y para otro investigador, por la forma en la que interroga la fuente, le saca muchísimo provecho. Entonces, eso depende de cómo nosotros interroguemos a la fuente. No sé si Vero quiere agregar algo en relación con esto, si no yo sigo. Ok, bueno, entonces yo quiero hacer algunos comentarios en relación a las cosas que se dijeron acá, ya sea por parte de Verónica, por parte de Sebastián o por parte de Agustina. En primer lugar, el tema del tiempo. No tengo tiempo para investigar, es lo que escuchamos todos los días, los que algo tenemos que ver con esto. Hoy me tocó hablar por una cuestión académica con un juez, que yo le preguntaba si en los últimos años había publicado, si tenía grados académicos máximos. Me dijo, no, yo no, porque yo estoy muy ocupado, tengo no sé cuántos, estoy analizando causas que tienen un montón de cuerpos, y yo no doy abasto. Entonces yo le dije, mirá, eso no es una respuesta que vos me podés dar, porque todos tenemos trabajo. Yo en la tarea concreta que yo hago acá tengo trabajo, el que ejerce la profesión tiene trabajo. Uno lo que tiene que tener es disciplina y decir, bueno, yo todos los días le voy a dedicar media hora a relevar la fuente, o yo voy a sacrificar el fin de semana, o me voy a ir a dormir una hora más tarde.
Entonces yo quiero un poco y dejar instalado acá, y sobre todo en este auditorio, en el que probablemente tengamos muchos alumnos, este tema de que nunca van a encontrar el tiempo para investigar si están procrastinando y postergando el tema de la investigación. Otro tema que me gustó mucho del comentario que hizo Verónica sobre la obra de Sebastián es el tema de la cantidad de páginas. Porque en un momento en el que la gente valora la información que recibe de acuerdo al tiempo que le lleva leer una obra, ustedes saben que hay muchos espacios en los que se dice, bueno, leer este trabajo te va a llevar 5 minutos, leer este te va a llevar 10. Entonces, es muy importante lo que Verónica señala sobre el trabajo de Sebastián, porque eso implica que él pudo, en poca cantidad de páginas, dar lo más importante y las claves de cuáles son las herramientas para investigar. Que no porque uno escriba un montón, lo mismo que no porque uno hable y exponga durante una hora y media, uno va a decir más o va a dar más herramientas. O sea que cada vez más, menos es más. Por otro lado, esto que vos dijiste, Verónica, sobre la lectura de las citas a pie de página, me parece que es una muy buena receta de cómo aprender a investigar, porque a través de la lectura de las citas uno puede ver cuál es la investigación que está detrás del trabajo. Esa es la cocina de la investigación. Entonces, a lo mejor uno tiene que hacer el proceso inverso, de empezar por las citas para tener un panorama de cómo el autor del trabajo lo elaboró. Otra cosa muy importante que señaló Verónica es el tema de cómo uno vuelca en el papel lo que tiene en la cabeza y cómo uno tiene que despertar el interés del lector. Pero para despertar el interés del lector, ya sea en una obra de metodología o en una novela o en lo que sea, a uno le tiene que gustar lo que está escribiendo. Porque si yo me aburro con lo que estoy haciendo, lo más probable es que ese aburrimiento yo lo traslade al papel. Entonces, primero yo tengo que tener claras las ideas y yo tengo que estar entretenido con lo que hago, porque si no, indefectiblemente el lector me va a leer 5 minutos y después va a cerrar el libro y se va a ir a hacer algo que lo divierta más. Otra cosa que quiero decir también es, en mi opinión, y creo que esto con Sebastián en alguna oportunidad lo discutimos, el tema de desmistificar lo de la hipótesis, de que no necesariamente una investigación tiene que tener una hipótesis. Esto es algo que desvela, pone a quienes se inician en la investigación, porque a veces no encuentran la hipótesis, entonces dicen, bueno, yo entonces, como no tengo hipótesis, no puedo investigar nada. Y yo soy de las que creo que en las investigaciones hay preguntas, pero no necesariamente hay hipótesis. Otro tema que quiero mencionar también es el tema que también mencionó Verónica y lo dijo Sebastián, de cómo está subvaluado el aporte de las fuentes locales que nosotros tenemos. Y porque justamente uno de los objetivos del área de investigación es generar una doctrina que se elabore dentro de los ámbitos del Estado. ¿Quién mejor que nosotros, que trabajamos en el Estado y que conocemos todo lo que está detrás, para poder generar una doctrina propia, para no tener que importar una doctrina generada fuera de nuestros confines? Ese es el objetivo del área de investigación, porque nadie mejor que los que están en la trinchera para poder transmitir su experiencia y volcarla en los trabajos que nosotros estamos esperando en el área de la investigación. Bueno, y 2 o 3 cositas más y ya dejo de monopolizar. Lo que decía Sebastián sobre el hecho de que sin investigación la mirada es parcial. Es como que yo creo que es así, a lo mejor voy a decir algo que políticamente no es correcto, es como ir a un país cuando uno no conoce el idioma. O es como trabajar un tema en el que todo lo que se escribió está en una lengua y yo no puedo acceder a ese material porque yo no sé ese idioma. No, yo creo que si yo voy a hacer filosofía del derecho tengo que saber alemán.
Y si yo voy a hacer derecho romano, tengo que saber latín. Entonces, yo creo y coincido con Sebastián en este tema de que si no investigo, mi mirada es parcial. Y también, claro, obviamente, lo que decía Sebastián de cuánto nos cuesta a todos, y me incluyo a mí, y Verónica lo sabe muy bien, el tema del síndrome de la página en blanco. Me pidieron un artículo para un congreso, tengo que presentar algo, tengo que dar una charla, no sé por dónde empezar. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos y creo que a los escritores y a los novelistas experimentados también les pasa. Bueno, es un momento duro empezar una investigación y empezar a plantearnos las preguntas, pero bueno, en la medida en la que uno empieza a tener contacto con la fuente, los temas aparecen, y la página se va completando. Así que, bueno, yo no tengo más para comentar, simplemente tirar estas inquietudes. No sé si alguno de los asistentes tiene más preguntas. Agustín Iglesias se tuvo que retirar, ahí dejó un mensaje y un saludo por el chat. Así que, no sé, yo no veo preguntas, no sé, quién está ahí administrando este video, si me puede pasar algunas preguntas que estén haciendo, porque yo lamentablemente no las puedo ver. Ah, acá sí veo en el chat, sí. No veo más comentarios. No sé, Vero, si quieren agregar algo, si quieren ir cerrando, si quieren contestar algo de lo que yo dije. No, no, de mi parte no, porque coincido claramente y obviamente es imposible no coincidir con vos, no solamente porque fuiste recuperando los contenidos, sino porque, bueno, es mirar para el mismo horizonte, ¿no es cierto? Es siempre saber la complejidad que tiene la investigación y esta exigencia que Sebastián destacaba, o sea, hoy por hoy vos sos de esto una hacedora, el nivel de exigencia que tenemos profesionalmente y de mantener calidad científica es algo que realmente no solamente está en la Agenda 2030 y por eso lo tenemos que hacer, sino que antes que existiera la agenda ya estaba marcado, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que el nivel de adecuación a los nuevos paradigmas, el nivel de información en circulación, como dice Sebastián, el nivel de esto que consultaba, bueno, pero cuándo detectar, cuándo sí, cuándo no, o sea, el nivel de contrastación que tenemos que hacer continuamente también es una responsabilidad de la investigación. Tenemos la ventaja de tener materia prima que es o una norma o es la casuística, o sea, es un hecho de la realidad que puede ser susceptible de diversas miradas e interpretaciones, pero el hecho se produjo y ahí es donde creo que tenemos el mayor nivel de posibilidad en relación a creer que eso es cierto o verdadero. Otro tema, y yo supongo que será el nuevo libro de metodología aplicada para ciencias jurídicas, será, Sebastián, el de inteligencia artificial. Yo quiero una metodología jurídica con inteligencia artificial incluida. Ya te lo tiré. Pero hablando un segundito, Viviana, sobre esto que decías de la poca tolerancia que tenemos, ¿no? A lo que nos llega para leer, para analizar. Estamos en la era del ecosistema digital, la era de las redes sociales. Por eso mi interés también es generar mucho contenido metodológico como Reel, para generar esa atención justamente, ¿no? En quienes estamos formando. ¿Cómo adaptar la investigación a esta era de redes sociales? Donde todo es tan heterogéneo, rápido, ¿no? Líquido. ¿Cómo hacemos quienes investigamos para no caer en la tentación de perder tiempo, ganas, energía? Porque investigamos con el celular también, Viviana. Y el mismo celular es el que tiene todo ese universo de contenidos, de información, mensajería, aplicaciones, desde una serie, un mensaje personal, una fuente, todo se mezcla. Bueno, será para otra conversación, ¿no? Pero también esa es una dificultad que nosotros, cuando ustedes y yo, cuando hicimos nuestras investigaciones, nuestras primeras investigaciones, no teníamos esa dificultad. Hoy el que investiga tiene la Tal dificultad cual, que es un tiene, desafío. claro, Es un desafío porque no tenemos la excusa de que no tenemos material hoy en día. El material sobra.
Los que tenemos que decodificar y saber aprovechar ese material somos nosotros. Yo para finalizar, porque no veo más preguntas, quisiera decir algo que se relaciona con lo que dijo Sebastián, o por lo menos es lo que yo interpreté o quise interpretar, de que todos tenemos que dejar algo en la vida. Los que nos dedicamos a la docencia, y esto lo mencionabas vos, Sebastián, o no me acuerdo si lo mencionaba Verónica, el tema este de que ya el profesor repetidor se está cayendo del sistema. Cada vez hay más doctores. Cada vez más las agencias acreditadoras están exigiendo el perfil de docente e investigador. Entonces, esos profesores que conocemos nosotros y que tuvimos nosotros, y que creo que todavía existen colegas nuestros en las facultades, que se la pasan dando clase y van y son profesores taxi, y dan clase acá y dan clase allá, y no escriben una línea. No les suma nada. No les suma nada porque cuando valoren su hoja de su currículum, no van a valorar que dio millones de horas de clase. Van a valorar, además de eso, lo que escribió, porque lo que queda es lo que escribió. Más allá de que hoy en día, bueno, todas las charlas que uno da quedan en YouTube y constituyen, no voy a negar que constituyen un acervo, un repositorio. No lo comparo con lo escrito, pero es muy valioso. Pero bueno, también es cierto que lo que digamos nosotros en las conferencias no tiene que ser lo que nos vienen repitiendo o lo que nosotros repetimos, sino que, en definitiva, es el fruto de nuestras investigaciones. Lo estamos diciendo en forma verbal, pero probablemente estamos trayendo a una charla lo que nosotros venimos trabajando y lo que nosotros venimos investigando. Y está muy bien porque hacemos difusión de lo que tenemos investigado. Así que yo creo que me parece que una frase como para cerrar esta reunión tan enriquecedora es que todos nos tenemos que ir dejando algún aporte. No digo dejar irnos trágicamente, pero digo que nosotros simplemente no podemos pasar por la vida sin dejar nada. Y justamente lo que vamos a dejar es esto que es el producto de nuestras investigaciones. Así que yo celebro la aparición del libro de Sebastián, como dije el otro día en la presentación de un libro. Presentar un libro es una fiesta para el autor, es una fiesta para los alumnos que van a conocer o a escuchar a aquella persona que escribió esas líneas que ellos subrayaron y marcaron y pintaron. Es un acontecimiento muy importante. Así que yo, Sebastián, te agradezco en nombre de la escuela, del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, que hayas accedido a hacer la presentación de tu obra en este ámbito, y agradezco muchísimo a Verónica por haber hecho esa excelente presentación.